Caos total y absoluto, pero sin ninguna razón perceptible detrás de ello. Lo que sucedió en esta cabina es casi imposible de entender, pero aún así intentaré darle sentido, porque resulta que tengo una conexión muy personal con esta historia. Alrededor de la 1:30 de la mañana del 24 de enero de 2010, un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines llegó al aeropuerto internacional de Beirut, en Líbano. El vuelo había despegado de la capital de Etiopía, Addis Abeba, más temprano esa misma noche, y la tripulación a bordo ahora esperaba finalmente terminar su deber, conseguir algo de comida y luego irse a la cama. Después de que el avión se estacionó en la puerta, los dos pilotos esperaron a que los últimos pasajeros desembarcaran, aseguraron el avión y se fueron por la noche. Ahora necesitaban encontrar un lugar para comer, lo cual puede ser un poco complicado cuando llegas tarde en la noche a un lugar nuevo, y Beirut era nuevo para ellos. Ni el capitán ni el primer oficial habían volado nunca a este aeropuerto antes, pero el clima había sido bueno y los servicios del aeropuerto funcionaban bien. Se desconoce el lugar exacto donde la tripulación terminó comiendo. Quizás encontraron un restaurante local o comieron en su hotel, pero esa comida que comieron pronto se volverá muy importante. Entonces, ¿quiénes eran estos pilotos? El capitán era un etíope de 44 años con poco más de 10.200 horas de vuelo totales. Llevaba trabajando en Ethiopian Airlines casi 21 años exactamente en este día, pero solo había estado operando como capitán durante aproximadamente 1 año y medio y solo un par de meses en el Boeing 737NG, lo que significa que solo tenía 188 horas en ese tipo. Durante su carrera temprana, había volado alrededor de 2.500 horas en varios aviones ligeros, donde había trabajado rociando cultivos, etc. Después de unirse a Ethiopian, había volado en el Boeing 757, 767, 772, el DHC-6 y como capitán en el Fokker 50 antes de terminar en el Boeing 737-800. Esto indicaba que poseía una vasta experiencia en vuelo y su registro de entrenamiento era casi perfecto, salvo por un solo comentario de un instructor, quien había señalado que debía enfocarse más durante la capacitación periódica. Según sus amigos, familiares y colegas, él estaba sano, no bebía ni fumaba, y era un chico agradable y positivo sin ningún problema de personalidad. Pero había estado trabajando muy duro últimamente, con su registro mostrando que había volado 99 horas durante los últimos 30 días y 236 horas en los 3 meses anteriores. No es raro que los nuevos capitanes de nuestro tipo obtengan un horario duro debido a la antigüedad. Pero él había recibido todo el descanso legal requerido y estaba dentro de los límites de tiempo de servicio. Operando junto a él esa noche estaba un joven primer oficial etíope de 23 años. Era bastante nuevo en su papel, habiéndose graduado de la Academia de Entrenamiento de Ethiopian Airlines apenas 1 año antes. Después de eso, fue transferido directamente al entrenamiento de capacitación de tipo Boeing 737-NG, de la cual se graduó en agosto de 2009. Y ahora había volado un total de 673 horas, de las cuales 350 fueron en el Boeing 737-800. Ahora, durante su entrenamiento, sus instructores habían sido abrumadoramente positivos acerca de su rendimiento y se le había considerado uno de los cadetes más fuertes de su clase. El único comentario negativo ingresado en su archivo de entrenamiento fue después de una única sesión de simulador, cuando uno de sus instructores le dijo que no debería interferir innecesariamente con las tareas de piloto en vuelo y también que no debería hacer preguntas irrelevantes. Escuchar algo así podría, por supuesto, ser desalentador y haberlo hecho un piloto de monitoreo más pasivo. Pero como he instruido a cientos de cadetes de calificación en mi carrera, también reconozco este tipo de comentarios de los instructores. Usualmente se asignan a estudiantes sobresalientes que podrían colaborar con un compañero menos hábil, por lo que acaban dominando la sesión. Normalmente está diseñado para bajarle el tono a la persona con el fin de que la tripulación pueda trabajar mejor juntos en las siguientes sesiones. Ahora, esa evaluación parece ser confirmada también por varios comentarios de capitanes que realmente habían volado con este primer oficial. Todos dijeron que sus llamadas y rendimiento eran como los de un primer oficial senior que decía lo que necesitaba decir cuando se suponía que debía decirlo. También estaba en generalmente buena salud, solo fumaba en ocasiones festivas y tenía una personalidad agradable. Amaba su trabajo y siempre se preparaba bien antes de cada vuelo.
En otras palabras, un buen primer oficial nuevo. Ahora, podrías notar que estoy dedicando un poco más de tiempo a describir a los pilotos aquí de lo que normalmente hago, pero hay una razón para eso, lo prometo. Ahora en lo que respecta a la compañía, Ethiopian Airlines es una de las aerolíneas mejor administradas en África y ha ganado muchos premios. Fue iniciada en 1945 por el emperador Haile Selassie, junto con Trans World Airlines, y para el momento de este vuelo, estaba operando en más de 50 destinos en todo el mundo, así como en varios aeropuertos domésticos. Tenía un sistema de gestión de seguridad completamente funcional, incluyendo el monitoreo de datos de vuelo en su flota, y mantenía sus aviones bien mantenidos. Además, estaban brindando cursos detallados de gestión de recursos de tripulación a su personal, en los que estos dos pilotos también habían participado. Pero a pesar de su sólido historial de seguridad, incidentes como el que estás a punto de ver nos recuerdan que la seguridad de la aviación es un desafío global y algo de lo que todos deberíamos tratar de aprender. Toma, por ejemplo, las secuelas de las dos tragedias del Boeing 737 MAX que llevaron a acuerdos legales revolucionarios y al escrutinio global de la industria en su conjunto. Y eso es algo de lo que hablaré más en breve. Cuando sucede algo enorme como eso, recurro a Ground News, mi aplicación y sitio web de referencia, para obtener fácilmente la historia completa desde todos los ángulos. Y como patrocinador a largo plazo, realmente ayudan a hacer posible mi trabajo. Respecto a los Maxis, Boeing llegó recientemente a un acuerdo con la familia de una víctima de Ethiopian Airlines, evitando un juicio civil federal. Al llegar a un acuerdo fuera de la corte, Boeing admitió su responsabilidad y pagó miles de millones a las familias de las víctimas. Y al leer esto en Ground News puedes acceder a más de 20 artículos al respecto de fuentes de todo el mundo. Comparar estas perspectivas ofrece una visión mucho más justa y clara. Por ejemplo, First Post, una fuente respaldada por el multimillonario indio Mukesh Ambani, se enfoca en las estrategias legales de Boeing, mientras que France 24, financiado por el gobierno francés, ofrece un relato más equilibrado, destacando el costo emocional para las familias de las víctimas. Todos me han dejado muy claro que están frustrados con la falta de contexto y la abundancia de sensacionalismos que se encuentran en los medios de comunicación convencionales hoy en día. Y Ground News es una excelente manera de ver más allá de eso. Algo que personalmente encuentro bastante útil es esta calificación de veracidad. De un vistazo, te permite decidir cuán confiable es una fuente de noticias basándote en el lenguaje subjetivo que se encuentra en sus informes impresos y la puntualidad de sus correcciones. No puedo recomendar suficiente Ground News, así que escanea este código QR o ve a ground.news.mentorpilot para ahorrar el 50% en el acceso ilimitado al plan Vantage, que es el mismo plan que yo uso. Asegúrate de usar mi enlace para obtener el mayor descuento del año, ya sea que te suscribas para ti mismo o lo envíes como regalo. Gracias, Ground News. Sigamos. En resumen, esta tripulación estaba bien entrenada, aunque tal vez algo inexperta en su tipo. La aerolínea había estipulado que un nuevo capitán, es decir, alguien con menos de 300 horas en el tipo como este capitán tenía, no podía volar con el primer oficial con menos de 100 horas en el tipo. Pero como este primer oficial tenía 350 horas, esa restricción no aplicaba. De todos modos, al día siguiente, el 24 de enero del 2010, los pilotos regresaron al aeropuerto tarde en la noche y comenzaron a prepararse para operar el vuelo 409 de Ethiopian Airlines de regreso a Addis Ababa. Junto a ellos también estaban 5 miembros de la tripulación de cabina y un oficial de seguridad en vuelo entrenado para mezclarse con los pasajeros y proporcionar ayuda ante cualquier amenaza a la seguridad. Los pilotos comenzaron a revisar su material de información previa al vuelo y pronto pudieron ver que el clima no iba a ser tan agradable esa noche. Se pronosticaban cumulonimbos aislados y tormentas al suroeste, noroeste y este del aeropuerto de Beirut, pero sobre el campo mismo, el clima era razonablemente bueno con solo vientos ligeros y una visibilidad de 8 kilómetros. El resto del vuelo parecía bueno, y no había tiempos que los afectaran, así que después de haber revisado los planes de vuelo y decidido sobre el combustible final, informaron a su tripulación de cabina y procedieron hacia la plataforma y su reluciente Boeing 737. Ahora, la aeronave estaba en buenas condiciones técnicas y los pilotos estaban seguros con ella, ya que ya la habían operado la noche anterior. Y entiendo cómo se sentían porque yo también he volado este mismo avión exactamente. No el mismo tipo. Este avión.
Antes de que se vendiera a Ethiopian, mi empleador lo había comprado nuevo. Al leer ese informe final, tuve que verificar mi libro de registro. Y efectivamente, ahí estaba. Esta historia es aún más escalofriante para mí, ya que he estado sentado en esa misma silla, mirando los mismos instrumentos que estos pilotos. De todos modos, es probable que el primer oficial haya sido el piloto en el vuelo anterior la noche anterior, por lo que ahora era el turno del capitán. Esto significaba que cuando entraron a la cabina, el capitán revisó el libro de registro técnico y verificó que todo estaba bien, mientras que el primer oficial simplemente dejó su bolsa y luego salió para su recorrido. Pero antes de entrar en el vuelo real, no hemos mencionado cómo se sentían realmente estos dos pilotos. La transcripción del grabador de voz de la cabina mostró que al inicio, los pilotos discutían sobre la información recibida e intentaban determinar su nivel de vuelo asignado. Pero de repente el capitán también preguntó, ¿qué había en la comida que comimos? ¿Había marihuana en ella o en algo? El primer oficial se rió y preguntó, ¿te sentiste mareado? A lo que el capitán respondió, no podía dormir. Y el primer oficial agregó, bueno, yo tampoco. Después, simplemente hubo algunas risas. Ahora, esto puede sonar bastante inocente, pero quiero que recuerdes esta conversación dado lo que estaba a punto de suceder. El capitán siguió alistándose para partir, y como parte de ello, los dos pilotos calcularon juntos el rendimiento. Esto incluyó determinar la cantidad de empuje necesaria para el despegue utilizando algo conocido como tasa de fija, que esencialmente reducirá el empuje al mínimo posible para un despegue seguro. En este caso, se eligió la configuración mínima de 22.000. Después, las velocidades 5 se determinaron según la condición de la pista, la temperatura y el peso. Finalmente, decidieron la configuración del ajuste del estabilizador. Esto pronto será importante, así que permíteme explicarlo un poco más antes de continuar. El estabilizador es toda el ala trasera horizontal del avión, y se puede ajustar a diferentes ángulos para el despegue dependiendo de la distribución del peso y el empuje utilizado. Si el avión es pesado en la parte delantera, por ejemplo, debido a muchas maletas en la bodega delantera, entonces el estabilizador se ajustará a un ángulo más elevado para facilitar a los pilotos la rotación. Ahora, lo mismo es cierto con la calificación de empuje más baja, ya que un empuje más bajo causará menos impulso de nariz hacia arriba desde los motores montados debajo, y por lo tanto requiere más ajuste de nariz hacia arriba. Es realmente importante tanto calcular correctamente esta configuración como también ajustarla, ya que de lo contrario podría llevar a problemas para hacer despegar el avión o, en el otro extremo del espectro, provocar un golpe de cola. Después del despegue, es crucial mantener actualizado el ajuste del estabilizador para que el piloto no necesite tirar o empujar demasiado en la rueda de control durante el vuelo. Una vez activado el piloto automático, este se ajustará automáticamente, lo cual se puede observar por el giro de las dos ruedas de ajuste a cada lado de la columna de la palanca de empuje. Ahora, según el manual de vuelo de la aeronave, la configuración del ajuste del estabilizador para la configuración de este vuelo debería haber sido de 6.9 grados de inclinación hacia arriba. Pero curiosamente, según la copia de la hoja de carga que dejaron los pilotos, calcularon que era de 5.26 unidades. El cálculo de rendimiento real no se registró en el grabador de voz de la cabina, por lo que se desconoce cómo se cometió el error. Pero lo que fue aún más extraño fue que la configuración del ajuste del estabilizador que los pilotos seleccionaron realmente fue de 5.9 grados, más cerca de lo que debería haber sido, pero bastante lejos de lo que habían calculado. Ahora, lo que este error significaría prácticamente era que el avión iba a ser más pesado para rotar de lo normal, pero aún estaba configurado dentro del rango de despegue verde permitido que se le permitía usar al avión. La escala de ajuste en el Boeing 737 es conocida por ser cruda y difícil de obtener con precisión, pero esto estaba casi una unidad completa mal y los pilotos deberían haberlo notado. Ahora, el informe final mencionó esto como una especie de nota al margen, pero creo que esto en realidad formó parte de un patrón que podría hacer que lo que está a punto de suceder sea un poco más fácil de entender. Una vez que la tripulación de cabina abordó a los 82 pasajeros reservados, los pilotos les pidieron cerrar las puertas, armar los toboganes y prepararse para salir. Los últimos elementos en la lista de verificación previa antes del inicio estaban. Luego se completó, y aproximadamente 30 minutos después de la medianoche, la aeronave comenzó a retroceder desde su posición e inició sus dos motores CFM56. El primer oficial luego solicitó el taxi al controlador de tierra de Beirut y pronto estaban rodando en su camino hacia el punto de espera para la pista 21.
Durante el rodaje, los pilotos realizamos varias tareas, como la lista de verificación antes del despegue, que incluye comprobar la selección correcta de los flaps, en este caso a flaps 5, la configuración adecuada del estabilizador, que no lo estaba, pero nadie se percató, y una revisión de la salida que tenemos por delante. Los pilotos completaron la lista de verificación, pero no discutieron cómo manejarían las múltiples tormentas a su alrededor. Nunca permitimos que la aeronave penetre una celda roja en el radar meteorológico, y para evitar eso, es realmente importante tener un plan en caso de que necesitemos pedir vectores de radar después de la salida para evitar esas nubes de tormenta. Y el hecho de que esta tripulación no discutió esto es un poco peculiar, y en realidad creo que esto fue un precursor de lo que estaba a punto de suceder. Básicamente parece que estos pilotos no estaban realmente en su mejor momento esa noche. Entonces, ¿por qué fue eso? Bueno, ¿alguna vez has intentado trabajar cuando no te sientes bien? ¿Has estado muy cansado, con dolor de estómago, mareo o incluso un poco aturdido? Bueno, si lo has hecho, sabes que la mayoría de tu capacidad mental entonces se degrada severamente, y eso es algo muy humano. Si estás enfermo, el cuerpo se enfoca en eso, sin importar la relevancia de otras tareas. Y es por eso que deberíamos quedarnos en casa y curarnos adecuadamente cuando ese sea el caso. Ahora, no hay indicaciones en el grabador de voz de la cabina o de otra manera de que estos dos pilotos se sintieran enfermos, excepto esa conversación que tuvieron sobre la comida que habían comido el día anterior y cómo no habían podido dormir adecuadamente. El informe final entró en bastantes detalles sobre cómo la fatiga podría tener efectos devastadores en el rendimiento del piloto, pero algo que creo que no se exploró lo suficiente fue el comentario del capitán de que pensaba que había algo malo con la comida. ¿Recuerda las palabras que utilizó? ¿Qué había en la comida que teníamos? ¿Había marihuana en ella? Eso es algo muy extraño de decir si solo no podías dormir. Preguntar si había marihuana en ella y luego discutir cuánto los había mareado indica que podría haber habido algo malo con la comida, algo que los afectó más que simplemente impedirles dormir. Y lo importante a notar aquí es que ambos habían comido esta misma comida y estuvieron de acuerdo en que también los había afectado de formas muy similares. Si se sentían mal aquí, eso explicaría por qué no detectaron la configuración incorrecta del ajuste del estabilizador y la falta de discusiones más profundas sobre el clima en el camino de salida. Eso no significa que se sintieran lo suficientemente enfermos como para reportarse enfermos, o incluso para discutirlo, pero fue especialmente ese comentario sobre sentirse mareados lo que me llamó la atención cuando lo leí. De todos modos, la aeronave pronto se acercó al punto de espera para la pista 21 y se les indicó cambiar la frecuencia de radio a la torre de Beirut. La tripulación había sido autorizada previamente para ascender a 3.000 pies y seguir la salida LATEP-1 Delta después del despegue. Y esto incluiría un ligero giro a la derecha después de la salida para tomar un radial de 220 grados desde el rango omnidireccional de muy alta frecuencia de Calde, y luego ascender en ese radial a 5.000 pies antes de girar a la derecha hacia otro rango omnidireccional de muy alta frecuencia llamado Checa. Pero mientras este avión ahora estaba rodando, el controlador de la torre podía ver alguna actividad de tormenta en su radar en esa área, y por lo tanto pensó que sería una buena idea autorizar al vuelo 409 para simplemente girar a la derecha para verificar inmediatamente después de la salida con el fin de evitar ese clima. Pero inicialmente no lo verificaron con el controlador de salida. Verás, en Beirut hay un terreno muy alto al sur del aeropuerto y también hay varias áreas militares en el sureste y este. Esto significa que las llegadas y salidas solo podían maniobrar realmente en el área al norte y noroeste, lo que significaba que todas las salidas y llegadas necesitaban ser coordinadas de cerca para evitar conflictos. En cualquier caso, cuando el primer oficial informó al controlador que estaban en la pista de rodaje Lima, acercándose al punto de espera, este les autorizó a entrar y alinearse en la pista 21 y a avisar cuando estuvieran listos para despegar. Al entrar a la pista, el capitán encendió el radar meteorológico en su pantalla de navegación y el primer oficial seleccionó el terreno en la suya, repitiendo la acción.
Luego confirmaron eso, y el capitán también seleccionó un rango de 10 millas náuticas en su panel de control sistema de información de vuelo electrónico en lugar de las 40 millas estándar que normalmente usan, lo que le permitiría ver todo el clima más cercano con más detalle. Estos eran todos signos de que él estaba bien informado sobre el clima que ahora tenían frente a ellos, a pesar de que no lo habían discutido durante el taxi fuera. El primer oficial ahora informó al controlador de la torre que estaban listos para partir, y eso provocó que el controlador les diera permiso para despegar con una autorización modificada para girar inmediatamente a la derecha directo a Checa después de la salida. El primer oficial repitió esto, lo que provocó que el capitán preguntara si la autorización de altitud no estándar de 3.000 pies seguía siendo válida, a lo que el primer oficial dijo que sí, pero también se ofreció a llamar y verificar eso con el controlador. Ahora les estoy dando todos estos detalles porque muestran que hasta este punto, al menos, la tripulación funcionaba bien y, a pesar de haber cometido un error con el trim, parecía estar al tanto con una buena conciencia situacional y una buena cooperación entre ellos. Pero eso estaba a punto de cambiar pronto. A los 36 minutos y 30 segundos pasados la medianoche, el capitán movió las palancas de empuje hacia adelante 40% y 1% y luego gritó estabilizado, a lo que el primer oficial respondió. Sí, el capitán presionó los botones de despegar, lo que hizo que el acelerador moviera las palancas de empuje a la configuración de despegue de 22.000. Al mismo tiempo, el primer oficial gritó N1, selección de rumbo, despegar y tomó la configuración de empuje de despegue con la velocidad aumentando. El poderoso Boeing 737 ahora comenzó a acelerar rápidamente por la pista, y solo unos segundos después del inicio de la carrera de despegue se pudo escuchar algo de estática en el grabador de voz de la cabina, así como el capitán gritando, ¿viste eso? Pero el primer oficial simplemente respondió, 80 nudos, mantenimiento del acelerador, ya que ahora aceleraban hacia el régimen de alta velocidad del despegue, aparentemente sin ver nada importante. No podemos saberlo con seguridad, pero probablemente el capitán simplemente reaccionó a algún rayo que vio fuera de su ventana, sin que afectara al avión en sí. No se detectaron anomalías en el registrador de datos de vuelo en ese instante. Segundos después, la aeronave había alcanzado 145 nudos, y el primer oficial anunció B1 rotar, y el capitán comenzó a rotar la aeronave. Tardó unos 7 segundos en despegar, lo cual es bastante normal. Pero después de la rotación, el capitán tuvo que mantener la presión hacia atrás en sus controles para mantener la actitud correcta. Recuerda, el ajuste del estabilizador no se había configurado correctamente, y este fue el resultado. Ahora, aquí viene la primera indicación de que tal vez no todo estaba como debería con el capitán. Cualquier piloto que sienta que la aeronave está desequilibrada, instintivamente comenzará a equilibrarla de inmediato. En el 737, esto se realiza mediante un interruptor de ajuste electrónico al lado izquierdo del yugo del capitán, algo a lo que el capitán debería estar acostumbrado. Pero aunque ese fuera el caso, pasaron 20 segundos más antes de que se moviera el ajuste en absoluto, y cuando lo hizo por menos de un segundo, lo que significó que el ajuste solo se movió de 5.9 a 6.1 unidades. Aún lejos del 6.9 donde debería haber estado, lo que significa que tuvo que seguir tirando de sus controles. Para mí, esto es una posible señal de que algo estaba empezando a salir mal con el capitán, pero habría sido completamente imposible notar esto para el primer oficial. Según las reglas de Ethiopian, el piloto automático podría activarse a partir de los 400 pies, pero el capitán continuó volando manualmente. Pronto llamó navegación lateral, selección de rumbo más bien, para que el primer oficial activara un modo de rodaje para que sus directores de vuelo siguieran, y este hecho, el hecho de que se corrigió aquí y recordó que se les había dado una enmienda tardía a la autorización, muestra que todavía estaba razonablemente en el juego. El primer oficial activó la selección de rumbo, pero simultáneamente el controlador de la torre los contactó y les indicó girar a la derecha hacia un rumbo de 315 grados. Acaba de ser instruido para hacerlo por el controlador de salida, quien había quedado menos que impresionado con su autorización, para que el vuelo girara hacia Chequia, ya que ya había varias llegadas provenientes de esa dirección. El primer oficial respondió, 315, entendido, y seleccionó ese valor en el panel de control del modo, que comenzó a girar los directores de vuelo en la pantalla del capitán, mostrándole cómo girar. Ahora, probablemente valga la pena explicar un poco aquí sobre cómo funcionan los directores de vuelo en el 737-800. Consisten en dos líneas magenta proyectadas en la pantalla de vuelo principal, y se mueven en función de lo que el sistema de director de vuelo del piloto automático quiere que haga la aeronave.
La línea horizontal indica a los pilotos cómo inclinarse para seguir cualquier modo de ascenso, descenso o altitud seleccionado en el panel de control. La línea vertical se mueve a la izquierda o derecha para indicar cómo debe girar la aeronave y seguir el modo de rodaje en uso. Como piloto, solo necesitas colocar el símbolo de la aeronave justo en el medio de la cruz de estas dos líneas, y la aeronave hará exactamente lo que se supone que debe hacer, como seguir una salida programada o, como en este caso, un rumbo, y también seguir el perfil vertical. Este es un sistema muy efectivo, e incluso comienza a reducir los comandos de inclinación y rodaje con anticipación al alcanzar los valores seleccionados para ayudar a los pilotos a maniobrar suavemente. Cuando los directores de vuelo vuelan con precisión, ayudan mucho a reducir la carga de trabajo. Recuerda eso. El capitán comenzó a girar y unos segundos después llamó N1, velocidad de flaps 1, velocidad de flaps arriba, a lo que el primer oficial respondió, Roger. Esta era una instrucción para aumentar la velocidad en el panel de control del modo para facilitar una aceleración al retraer los flaps. Sin embargo, el hecho de que el capitán inicialmente solicitara la velocidad incorrecta podría ser una señal de que está comenzando a tener problemas. Desde la perspectiva del primer oficial, esto aún habría sido imposible de identificar, ya que los errores benignos ocurren frecuentemente. Hasta ahora, este vuelo seguía el perfil estándar a la perfección. La aeronave ahora estaba pasando los 1450 pies y aún estaba desequilibrada, por lo que el capitán tenía que tirar constantemente al mismo tiempo que también estaba girando. 7 segundos después, comenzó a equilibrar correctamente, lo que le permitió liberar la presión trasera, pero continuó volándolo manualmente. Cuando se seleccionó la velocidad con los flaps levantados, el primer oficial lo anunció, y mientras lo hacía, el controlador de la torre también los llamó y los transfirió al siguiente controlador en la frecuencia 119.3. El primer oficial repitió la frecuencia e ingresó en la caja de radiocomunicación -1, pero antes de que pudiera llamar a este nuevo controlador, el capitán le pidió flaps 1, que seleccionó rápidamente. Durante este tiempo, la aeronave continuaba acelerando, y pronto el sistema de ajuste de velocidad, que es un sistema automático de aumento de estabilidad de velocidad, comenzó a activarse y ajustó la aeronave aún más atrás a 7.6 unidades. Esto es normal y común, especialmente durante esta fase del vuelo, cuando la aeronave cambia de velocidad y configuración. Por lo tanto, ninguno de los pilotos habría reaccionado mucho a este movimiento. Al pasar los 2000 pies, el primer oficial contactó a Control Beirut, quienes los saludaron y les indicaron ascender hasta el nivel de vuelo de 29.000 pies. El primer oficial lo leyó de vuelta y lo ingresó en el panel de control del modo. El piloto que monitorea realiza todas las entradas en el panel de control, mientras el piloto que vuela maneja manualmente la aeronave. Pero mientras hacía eso, aparecieron de repente los primeros signos realmente serios de que el capitán ahora comenzaba a perder su equilibrio. En este punto todavía estaba girando y también recortando aún más, pero también se acercaba rápidamente al rumbo seleccionado de 315 grados. Esto implicaba que los directores de vuelo empezaron a moverse en sentido contrario, hacia la izquierda, para iniciar una salida gradual del giro. Pero el capitán no reaccionaba en lo absoluto. En cambio, continuó incrementando el ángulo de inclinación a la derecha. Ahora también pidió subir los flaps, lo cual el primer oficial reconoció y ejecutó. Y al mismo tiempo, el nuevo controlador los llamó y les dijo: «Señor, le sugiero, debido al clima, seguir el rumbo 270 para estar despejado durante 15 a 20 millas. Luego ir a Checa, y depende de usted el rumbo». Mientras tanto, el clima afuera era claramente desfavorable. Habría habido muchos retornos en la pantalla del clima del capitán. Además, estaba totalmente oscuro afuera, solo interrumpido por algún rayo ocasional, y volaban continuamente dentro de las nubes. Por lo tanto, es posible que el capitán estuviera concentrándose principalmente en estas condiciones externas y por lo tanto perdió el enfoque en su giro, lo que también le hizo perder la dirección. Han pasado cosas más raras. Y tal vez el primer oficial no señaló esto porque estaba ocupado con la radio, la selección de flaps y actualizando la nueva autorización en el MCP, quién sabe. Pero eso aún no explica lo que sucedió después. La aeronave superó el rumbo solicitado de 315 grados con un ángulo de inclinación en aumento constante que finalmente excedió los 35 grados, lo que activó 3 advertencias consecutivas de ángulo de inclinación. Y ahora comenzaron a suceder cosas realmente extrañas, porque el capitán comenzó a ajustar la nariz del avión hacia arriba, mientras simultáneamente también empujaba hacia adelante la columna de control.
Ahora, eso no tiene ningún sentido para mí. Y de hecho hay una función en el diseño específicamente para detener el ajuste opuesto al movimiento en la columna de control. Entonces, la única manera en que él podría haber hecho esto habría sido liberando la presión de la columna de control y luego ajustando. O si de alguna manera se activó el interruptor de anulación del ajuste del estabilizador, pero lo dudo. El informe final no aclaró esto, pero sin importar cómo sucedió, definitivamente fue contrario a cómo debe volar cualquier avión. Y pronto empeoraría. La velocidad en este punto era de 196 nudos, que es la última vez que realmente utilizó el ajuste. Después de esto, no habría más entradas de ajuste manual, lo que significa que la aeronave bloqueó esa velocidad como el objetivo que los pilotos ajustaban. Las advertencias de ángulo de inclinación aún sonaban, lo que probablemente era la mayor preocupación de los pilotos. Pero curiosamente, el primer oficial no señaló esto, algo que definitivamente debería haber hecho, y especialmente cuando vio que el capitán no estaba reaccionando de inmediato a ello. En cambio, el capitán ahora gritó, «21», repite, indicando que había escuchado la llamada de la control de tráfico aéreo, pero no podía recordar hacia qué dirección le habían dicho que girara. El primer oficial contactó al controlador para confirmar el rumbo 210, pero el controlador negó el permiso a Ethiopian 409 para proceder directo al chequeo. Gire a la izquierda, rumbo 270. Ahora, probablemente vio que la aeronave parecía continuar su giro para superar el rango omnidireccional de muy alta frecuencia en lugar de seguir la autorización que acababa de darles. Y el capitán reaccionó a esto preguntando, rumbo a la izquierda 270, al mismo tiempo que el primer oficial leía de nuevo el rumbo correcto al control de tráfico aéreo y luego también lo estableció en el panel de control de modo. Ahora, el hecho de que el capitán tuviera que preguntar de nuevo justo después de haber escuchado la confirmación en la radio es bastante revelador. Esto indica que lo que estaba sucediendo ahora comenzaba a abrumarlo realmente. Su carga de trabajo claramente estaba aumentando cada vez más, y sus extrañas entradas de ajuste habían dificultado que pudiera ejecutar incluso esta maniobra relativamente simple de invertir la dirección del giro. El primer oficial anunció 270 grados establecidos, lo que hizo que el capitán girara bruscamente el volante hacia la izquierda, creando un rápido rollo a primero 45 grados de inclinación a la izquierda y luego un completo 64 grados, causando más advertencias de ángulo de inclinación en la otra dirección. Ahora, este comportamiento es bastante consistente con alguien que está perdiendo su escaneo de instrumentos y por lo tanto reacciona repentinamente cuando se da cuenta de que ha superado un valor ordenado. La forma de solucionar eso es asegurándose de que la aeronave esté correctamente equilibrada y luego simplemente nivelar las alas de la aeronave para volver a entrar en el bucle nuevamente y luego continuar el giro o simplemente seguir a los directores de vuelo que claramente le habrían mostrado cómo volar. Pero ninguna de estas cosas ocurrió. En este punto, vale la pena explicar cómo los pilotos definimos una perturbación en la aeronave. Una aeronave que está volando de una manera que podría volverse peligrosa. Se dice que una aeronave está en una situación de perturbación si se excede uno o más de los siguientes parámetros. Actitud de inclinación mayor a 25 grados de nariz arriba, mayor a 10 grados de nariz abajo. Ángulos de inclinación mayores a 45 grados en cualquier dirección, o menos que los parámetros anteriores, pero volando a una velocidad de aire inapropiada para esas condiciones. En caso de perturbación de la aeronave, lo primero es asegurarse de que no esté en pérdida, es decir, que las alas estén generando la sustentación adecuada y el ángulo de ataque no sea demasiado alto. Si está en pérdida, debemos salir de la pérdida, primero bajando el ángulo de ataque, efectivamente empujando hacia adelante el yugo y de esta manera liberando las alas. Una vez resuelta la pérdida y eliminada la vibración en el mando, se debe desconectar cualquier automatismo y aplicar técnicas de recuperación estrictas, según si la perturbación es con la nariz alta o baja. Ahora, ambos procedimientos aspiran a lograr lo mismo, un avión estable, sin pérdida, volando de manera segura. En una maniobra así, es crucial que el piloto que monitorea participe, señalando excesos y verificando que todas las acciones se realicen correctamente. Y una cosa más. Este procedimiento también estipula claramente que el uso excesivo de trim, y especialmente de timón, puede agravar el trastorno y llevar a una pérdida de control.
El timón, que se encuentra en la parte trasera del estabilizador vertical, controla la aeronave alrededor del eje de guiñada y no requiere ninguna entrada del piloto durante las operaciones normales, excepto durante los despegues y aterrizajes con viento cruzado y fallas del motor. En cambio, el timón normalmente es manejado por el amortiguador de guiñada, que proporciona coordinación de giro, entre otras cosas. Y el problema con el mal uso del timón es que puede llegar a ser muy incómodo y también puede llevar a efectos secundarios en el control de vuelo. Por ejemplo, si vuelas una aeronave en línea recta y de repente empujas el timón a la derecha, provocará una guiñada a la derecha, haciendo que el ala izquierda se mueva más rápido que la derecha. Eso, en combinación con el hecho de que el ala izquierda de un avión con alas en flecha ahora será efectivamente menos barrida en comparación con la derecha, conducirá a más sustentación en el ala izquierda, causando un vuelco hacia la derecha. Así que no solo el avión estará guiñando, también estará girando. Y ten eso en cuenta mientras avanzamos más en este vuelo. El capitán ahora inclinaba marcadamente el avión hacia la izquierda. En respuesta, primero dio más alerón izquierdo antes de comenzar a corregir hacia la derecha. Pero no corrigió lo suficiente para reducir adecuadamente la inclinación. Es posible que ahora comenzara a desorientarse adecuadamente y que la falta de referencias externas solo empeoró esta situación, aún más. En casos como este, nosotros los pilotos tenemos que concentrarnos y confiar en nuestra pantalla de vuelo principal e instrumento, porque el oído interno y los órganos de equilibrio pueden causar todo tipo de ilusiones y villas de lo contrario. La aeronave volaba a una velocidad de 243 nudos pasando los 4.320 pies. Dado que el ángulo de inclinación a la izquierda aún superaba los 35 grados, una nueva serie de advertencias de ángulo de inclinación sonó en la cabina a las 00:39 y 40 segundos. Se pudo escuchar al capitán decir, «Ok, activa el piloto automático». Pero dado que todavía estaba proporcionando entradas en los controles, esto no era posible. Uno de los requisitos para el acoplamiento del piloto automático es que la aeronave esté en equilibrio sin entradas del piloto. Normalmente, ajustamos perfectamente la aeronave y luego soltamos los controles justo antes de activarlo. Pero el capitán nunca lo hizo aquí, lo que implicaba que el piloto automático jamás se activó. Y es muy probable que el capitán se sintiera tan desorientado en esta etapa que simplemente esperaba que el piloto automático entrara y se encargara de ello, lo cual probablemente también habría hecho si hubiera logrado activarlo. Mientras lidiaba con esto, también relajó su empuje en el volante de control, provocando que el avión se inclinara hacia arriba y redujera la velocidad. Recuerda, había sido ajustado para una velocidad de alrededor de 195 nudos en este punto. Ahora no hubo respuesta del primer oficial al llamado del capitán para que se activara el piloto automático, pero él tampoco habría podido activarlo, ya que el capitán todavía estaba ingresando en los controles. También es posible que no escuchara este llamado, porque ahora había mucha lluvia pesada golpeando la aeronave, tanto que se registró en el grabador de voz de la cabina. Durante la maniobra, los motores funcionaron cerca de la potencia de despegue, con el acelerador externo activado, y el primer oficial permanecía misteriosamente silencioso. La temperatura exterior estaba por debajo de 10 grados Celsius bajo la lluvia, lo que debería haber activado el antihielo del motor, pero nadie lo mencionó, ni completó la lista de verificación después del despegue. Aunque eso no afectó directamente al vuelo, es otra señal de que los dos pilotos estaban distraídos con cosas que no deberían. En cualquier caso, el capitán finalmente logró controlar el banco izquierdo y devolvió el avión a un nivel de alas en un rumbo de 204 grados. El ángulo de inclinación alcanzó los 12 grados hacia arriba y siguió aumentando en los segundos posteriores, causando que la velocidad siguiera reduciéndose. Y a las 00:39 y 46 segundos, un controlador ahora ligeramente preocupado llamó a la aeronave y dijo, Ethiopian 409, sigue el rumbo 270, gira a la derecha rumbo 270. El primer oficial repitió esto una vez más, pero luego también se le escuchó confirmándolo nuevamente al capitán, quien aparentemente aún no entendía en qué dirección se suponía que debía girar. Y eso fue a pesar de que los directores de vuelo estaban justo frente a él, dándole orientación sobre qué hacer. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente aquí? Bueno, ya he mencionado que el capitán parecía estar desorientado, pero ¿por qué era eso y por qué el primer oficial no señalaba el exceso de inclinación y los giros perdidos? Bueno, solo podemos especular aquí, pero el primer oficial era completamente nuevo, y aunque había tenido un buen desempeño con otros capitanes y había recibido la capacitación requerida, probablemente nunca había visto este tipo de maniobras antes. Las fuerzas G
La lluvia intensa y la turbulencia podrían haber ocultado que el capitán estaba luchando, por lo que quizás pensó que hacía lo mejor posible en esas circunstancias. Por otro lado, el capitán claramente tenía problemas aquí y dado su historial con aviones ligeros, que requieren muchas habilidades de manejo, así como su experiencia en el Boeing 757 y 767, que eran bastante similares al 737, debería haber podido manejar fácilmente estas maniobras benignas. El informe final menciona la posible fatiga debido a la falta de sueño y el exceso de trabajo en los últimos meses. Pero tengo la sensación de que había algo más que eso. Mi teoría es que la intoxicación alimentaria que los pilotos habían sufrido estaba agravando su condición física y aumentando la desorientación del capitán. Eso también podría haber estado afectando al primer oficial y su capacidad para monitorear lo que estaba sucediendo. Pero, de nuevo, esta es solo mi teoría. Ahora, supongo que también deberíamos recordar la reprimenda que el primer oficial había recibido durante su entrenamiento sobre no interferir tanto con el piloto que vuela, pero no había mostrado ninguna tendencia a no poder hablar antes de este vuelo. Así que encuentro eso un poco improbable. Los que están en mi equipo de Patreon, discutamos esto en nuestro próximo Zoom. Me encantaría escuchar lo que el resto piensa en los comentarios. Sin embargo, esta pesadilla estaba lejos de acabar. El ángulo de ascenso aumentaba constantemente sin ninguna entrada en los controles para detenerlo. La aeronave había ascendido a 7.250 pies y la velocidad había disminuido a 159 nudos y seguía disminuyendo. Como saben mis seguidores de hace tiempo, sabe lo que esto significa. El ángulo de ataque ahora estaba aumentando y acercándose al valor crítico donde las alas pronto no podrían continuar produciendo sustentación. Un estancamiento, en otras palabras. Como la aeronave aún estaba siendo pilotada manualmente, no había protecciones para forzar el descenso del morro. Sin embargo, el sistema de ajuste de velocidad se activó y se ajustó hacia adelante para ayudar al piloto a bajar la nariz. También habría habido varias advertencias, como una caja de velocidad amarilla parpadeante, alerta de buffet de velocidad en la unidad de visualización de control por ordenador de gestión de vuelo, las cejas en la pantalla de vuelo principal y la velocidad cerca de los postes rojos y negros en la cinta de velocidad, en TUTS. Pero aparentemente los pilotos no notaron ninguno de estos avisos. Tampoco estaban corrigiendo su rumbo hacia los 270 grados como el controlador les había pedido. Por otro lado, la velocidad descendió a 141 nudos y se encendió el agitador de control. Un signo seguro de un inminente paro. Cuando eso ocurre, los pilotos están entrenados para hacer solo una cosa: realizar la maniobra de aproximación al paro y recuperación. Esto se ha actualizado con el tiempo, pero incluye sostener la columna de control, desactivar la automatización, aplicar suavemente el elevador hacia abajo, girar hacia el nivel de las alas, aplicar empuje según sea necesario y verificar que el freno de velocidad esté abajo. Pero en este caso, el ángulo de inclinación simplemente continuó aumentando hasta que alcanzó un aterrador 38 grados. El límite para una perturbación es de 25 grados. Simultáneamente, se había iniciado un giro a la izquierda, posiblemente porque ese lado se estancó primero. Ahora aumentaba hacia los 68 grados, activando otro conjunto de advertencias de ángulo de inclinación. Esto hizo que el capitán exclamara: ¿Qué es eso? Y lo repitió más fuerte. ¿Qué es eso? Pero no hubo respuesta del primer oficial. Esto claramente muestra que el capitán estaba tan desorientado que simplemente no podía entender lo que estaba sucediendo y desesperadamente quería ayuda, pero el hecho de que estuviera manipulando los controles y también hablando podría haber impedido la disposición del primer oficial para intervenir. Verás, se realiza mucho entrenamiento de incapacitación durante la formación de certificación de tipo, pero casi siempre se hace en forma de una incapacitación total, donde el capitán simula un ataque al corazón y pierde el conocimiento. Eso es fácil de diagnosticar, ya que estamos entrenados para que la falta de respuesta a 2 llamados consecutivos podría significar una incapacitación. Pero si el capitán estaba claramente aún trabajando, estaba realmente incapacitado. Existe algo conocido como incapacitación sutil, que se define como un piloto que aún puede intervenir en los controles y hablar, pero lo hace de manera errática y de una manera no adecuada para la situación. Eso es claramente lo que tenemos aquí, pero ese tipo de incapacitación es mucho más difícil de diagnosticar y quitarle los controles a un colega mucho más experto que parece estar intentando resolver la situación habría sido muy difícil de hacer.
De todos modos, después de unos segundos de este giro a la izquierda estancado, y probablemente en respuesta a estas nuevas advertencias de ángulo de inclinación, el capitán giró bruscamente su volante de control a la derecha y comenzó a introducir el timón derecho, con un ligero empuje hacia adelante en la columna de control. Así, la nariz del avión bajó, por lo que la velocidad finalmente empezó a aumentar, pero el agitador de palanca seguía activo. Ahora se oía al capitán diciendo velocidad, pero sin respuesta adicional del primer oficial. Ahora esos movimientos a la derecha, tanto en el alerón como en el timón, también comenzaron a tener efecto, y a medida que el avión comenzó a volver hacia el nivel de las alas, el capitán llamó a ir alrededor 4 veces en rápida sucesión, y a eso el primer oficial también respondió Roger, ir alrededor. Pero el avión todavía estaba en pérdida y, extrañamente, el capitán comenzó a tirar momentáneamente hacia atrás en su yugo, haciendo que la actitud subiera a 11 grados de inclinación antes de volver a bajarla hacia el horizonte. Las palancas de empuje se empujaron hacia adelante, se retrajeron levemente y luego se empujaron al máximo, desconectando el acelerador exterior. El empuje final fue tan fuerte que se escuchó un golpe en el grabadora de voz de cabina. Entonces, lo que podemos ver aquí es una ráfaga de diferentes entradas, cada una de las cuales no es consistente con la fase de vuelo, ni con la situación en la que se encontraba el avión. Pero al menos la nariz del avión ahora estaba bajando y la velocidad estaba aumentando. Entonces parecía que tal vez lo peor ya había pasado. Pero no fue así. El controlador del área de Beirut, que había estado mirando su pantalla de radar y solo había podido ver que la aeronave parecía ignorar su instrucción de girar a la derecha, ahora los llamó de nuevo con una instrucción más severa. Ethiopian 409. Siga el rumbo 270-100, gire a la derecha rumbo 270 ahora. Y lo hizo porque podía ver que la aeronave ahora se dirigía directamente hacia el terreno alto al sur del aeropuerto. El primer oficial respondió con un tono más estresado. «Roger, Roger», mientras aún se escuchaba el sonido de la fuerte lluvia de fondo. A las 00:40 y 28 segundos, el agitador de control se detuvo, pero el rápido giro a la derecha hizo que el capitán introdujera el alerón izquierdo, probablemente para detener ese giro. Pero mientras hacía eso, también dejó el timón de dirección derecho, lo que llevó a que el avión ahora volara con algo conocido como controles cruzados, lo cual es muy inusual durante el vuelo normal y puede ser muy peligroso. Porque, ¿recuerdas lo que te dije sobre los efectos secundarios de usar el timón de dirección? Sí, ese timón de dirección derecho que estaba usando contrarrestaba la entrada del alerón izquierdo, efectivamente ocultando su efecto. En los siguientes 20 segundos la velocidad continuó incrementándose. Al superar los 195 nudos, el sistema de ajuste de velocidad se reactivó, elevando la nariz para conservar esa velocidad. Pronto, la aeronave llegó a los 6.000 pies de altura y 238 nudos de velocidad antes de que la presión en la columna de control se relajara de repente, y el avión empezó a picar hacia arriba otra vez, aún con los controles cruzados en su lugar. Cuando el capitán dejó de empujar el timón, segundos después, dejó de ocultar las entradas de alerón que aún introducía, haciendo que el avión volviera a girar rápidamente a la izquierda. Y dado que todavía estaban picando hacia arriba, esto también se asoció con la velocidad que continuaba disminuyendo. El primer oficial debe haber notado la tendencia de velocidad en su pantalla de vuelo principal, porque anunció, la velocidad está bajando, y luego, solo segundos después, la velocidad está disminuyendo. Y por primera vez, el capitán ahora pidió ayuda al primer oficial diciendo, está bien, intenta hacer algo. Pero no parece que el primer oficial entendiera esa orden porque no hizo ni sugirió nada, mucho menos tomar el control. La velocidad bajaba de 200 nudos, y la inclinación a la izquierda superaba los 35 grados, activando más alertas de ángulo de inclinación. Y esto ocurrió casi al mismo tiempo que llegó el siguiente agitador de palanca. El capitán respondió como lo había hecho la primera vez, aplicando el alerón derecho y el timón de dirección derecho. Pero como las alas estaban en pérdida, el giro a la izquierda simplemente continuó aumentando, llegando finalmente a 75 grados. Dado que lo que estaba haciendo no parecía funcionar, el capitán ahora cambió de táctica y giró el volante hacia la izquierda mientras mantenía el timón de dirección a la derecha. Obviamente esto no ayudaría, pero las respuestas del capitán a la situación ahora carecían de sentido. Y el primer oficial permaneció en silencio. El capitán comenzó a tirar hacia atrás de su columna de control, exactamente lo opuesto de lo que se debe hacer en una situación de pérdida de sustentación.
Y mientras hacía eso, la aeronave alcanzó su punto más alto de 9.000 pies antes de comenzar a caer. El controlador de tráfico aéreo llamó desesperadamente al vuelo por cuarta vez, diciendo: Ethiopian 409, Ethiopian 409, vas hacia la montaña, gira inmediatamente a la derecha hacia el rumbo 270. Pero esta vez no hubo respuesta, solo una breve activación del micrófono de 3 segundos. A pesar de los intentos desesperados del capitán por detener el creciente viraje a la izquierda, el avión continuó girando hasta alcanzar el ángulo de inclinación más alto registrado de 118 grados, lo que significa parcialmente al revés. Se registraron nuevamente entradas de alerón y timón a la derecha, lo que podría indicar que el capitán intentaba nivelar las alas del avión. Pero este ángulo de inclinación extremo también significaba que la nariz del avión había caído a menos 48 grados, causando una espiral de caída aterradora. Como dije antes, lo primero que debes hacer al enfrentarte a una situación de descontrol es asegurarte de que el avión no esté en pérdida, pero claramente eso no se estaba priorizando aquí. Cuando el avión atravesó los 7.300 pies, la velocidad había aumentado a 228 nudos, y la inclinación a la izquierda se había reducido ligeramente a solo 45 grados. Pero ahora el capitán volvió a girar su volante de control hacia la izquierda, neutralizó el timón derecho y empujó el izquierdo. Esto solo intensificó el movimiento en espiral, con el ángulo de inclinación ahora por debajo de los menos 63 grados. Los controles se movieron a la derecha, pero el timón permaneció a la izquierda y la aeronave en pérdida hasta las 00:41 y 22 segundos, cuando el ángulo de ataque se redujo lo suficiente para que el agitador de palanca dejara de sonar. Pero como la nariz del avión apuntaba casi directamente hacia abajo, aceleraban masivamente y aún estaban en un peligro mortal muy real. Mientras se sumergían a través de 5.100 pies, la velocidad había aumentado a 283 nudos. El capitán seguía con controles cruzados, empujando los controles hacia adelante, aumentando aún más la inmersión. En este punto estaba claramente tan desorientado que ninguna de sus entradas tenía ningún tipo de sentido. Es posible que las actitudes extremas le dificultaran interpretar los instrumentos que tenía frente a él, y que las fuerzas G también podrían haber estado causando estragos en su sistema vestibular. Pero lo que fuera que estuviera causando este caos se hizo aún más extraño por el hecho de que su primer oficial aún no decía ni hacía nada. No cabe duda de que ahora debía saber que lo que le estaba sucediendo al avión estaba siendo causado parcialmente por el capitán. Por lo tanto, su inactividad aquí no se puede explicar adecuadamente. Puede ser difícil de creer, pero aún habría sido posible salvar este avión aplicando la técnica de recuperación correcta, cerrando las palancas de la cercha y quizás usando algo de compensación de inclinación hacia arriba. Pero como estoy seguro de que ya has adivinado, esto no se estaba haciendo. En cambio, ese último empujón hacia adelante en el volante de control, junto con los controles cruzados, selló el destino de este avión. Momentos después, se escuchó el claxon de advertencia por exceso de velocidad en la grabadora de voz de cabina, y los últimos registros indicaron una velocidad de 407 nudos. Eso es 67 nudos por encima de la velocidad máxima permitida, y 7 nudos por encima de la velocidad máxima demostrada en picada estructural. El ángulo de inclinación aún estaba en menos 32 grados, con un banco izquierdo de 61.5 grados y una carga alar de 3.75 G. Una combinación absolutamente catastrófica a medida que esta aeronave pasaba los 1.291 pies. 2 segundos después, se escuchó un fuerte sonido en el grabador de voz de la cabina, lo cual no pudimos confirmar. Eso podría haber sido el avión desintegrándose o golpeando el agua. Pero, en cualquier caso, a las 00:41 y 30 segundos, solo 5 minutos después de que el capitán había establecido el empuje de despegue, el vuelo 409 de Ethiopian Airlines se estrelló en el mar Mediterráneo y las 90 almas a bordo se perdieron inmediatamente. Ahora tráfico aéreo y testigos en el área reportaron haber visto una bola de fuego naranja sobre el mar al momento del accidente, lo que inicialmente llevó a los investigadores a considerar algún tipo de explosión. Pero es más probable que estas personas hayan visto un rayo o las luces de aterrizaje de la aeronave iluminando las nubes bajas durante los últimos segundos de su caída. El control de tráfico aéreo intentó contactar a la aeronave repetidamente tras el accidente, pero al fallar, activaron la alarma de emergencia e iniciaron una gran operación de búsqueda y rescate.
Pronto se encontraron restos dispersos, junto con algunos restos humanos, flotando en la superficie del mar. Pero debido al mal tiempo en el área, tomaría bastante tiempo y un gran esfuerzo internacional para finalmente encontrar los restos en el fondo del mar. Posteriormente, se hallaron la grabadora de voz de cabina y el registrador de datos de vuelo, lo que permitió a los investigadores reconstruir la confusa y aterradora historia que acabo de relatar. Uno de los restos tenía hollín negro, lo que podría indicar un incendio, pero esto fue rápidamente descartado después de que el hollín fue correctamente identificado. Y ninguno de los cuerpos a bordo mostró ninguna indicación de explosivos o daños por fuego. Lamentablemente no se pudo realizar una autopsia a los pilotos, por lo que nunca sabremos si sufrían de alguna enfermedad o intoxicación alimentaria. Sin embargo, como mencioné antes, estos dos pilotos competentes con buenos registros de entrenamiento en este vuelo operaron muy por debajo de los estándares esperados. No había nada técnicamente malo con la aeronave y, aparte de algo de mal tiempo y turbulencia, no había nada que debería haber causado el tipo de problemas de manejo que obviamente experimentó el capitán. Además, no había señales de rayos o vientos cortantes que pudieran explicar lo sucedido. En conclusión, el informe final concluyó que el accidente fue provocado por el mal manejo de la altitud, actitud, velocidad y desempeño del avión por parte de la tripulación, utilizando controles inconsistentes, además de una falta de comunicación y apego a los principios de gestión de recursos de la tripulación. Los investigadores también encontraron que es probable que el capitán estuviera sufriendo algún tipo de incapacidad sutil, y la renuencia del primer oficial a intervenir o tomar el control se consideró un factor contribuyente muy problemático al accidente. Las recomendaciones incluyeron la necesidad de mejorar los cursos de gestión de recursos de la tripulación por parte de Ethiopian Airlines, enfocándose en la importancia de hablar si algo estaba mal y los peligros de la incapacidad sutil. También se criticó el emparejamiento de dos pilotos tan relativamente inexpertos juntos, y hubo algunas notas adicionales con respecto al monitoreo del rendimiento de los pilotos y la conservación de las notas de entrenamiento. Pero en una nota más personal, este accidente realmente me afectó bastante profundamente. Es muy extraño saber que una cabina en la que he estado trabajando ha terminado en pedazos en el fondo del mar, y realmente enfatiza cuán importante es la conciencia de seguridad, la capacitación y la gestión de recursos de la tripulación. Espero que hayas disfrutado este video. Si es así, espero haberme ganado tu suscripción. Que tengas un día fantástico. Mira estos videos a continuación y nos vemos la próxima vez. Adiós.